Hoy tengo el gusto de saludar a Juan Carlos Guerrero Bernal, PhD en Sociología y profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Mariana. Usted es el autor del artículo La puesta en relato de la violencia bipartidista colombiana en la prensa extranjera, publicado en el número 105 de nuestra revista Análisis Político, que dedica este número a la obra de Daniel Pecó. Usted menciona que, y aquí me permito abrir comillas, este artículo prolonga los planteamientos de Daniel Pecó sobre la dificultad de elaborar un relato histórico que brinde inteligibilidad a los fenómenos de violencia en Colombia a través de un trabajo empírico que aborda y explora este problema en la escena mediática internacional. Comencemos por ahí, Juan Carlos, por ese problema de elaborar un relato histórico que dé sentido a los sucesos violentos del país y que a su vez sirva para establecer una memoria colectiva frente a lo acontecido. ¿Qué más nos puede comentar al respecto? Pues algo que aparece desde su primer libro, que es el producto de su tesis de doctorado, en donde él habla de la inquietante extrañeza del fenómeno de la violencia bipartidista en Colombia. Y cuando él habla de la inquietante extrañeza se refiere a esa dificultad para poder elaborar un relato que permita darle un sentido a los fenómenos de violencia en Colombia. Yo creo que eso es un tema crucial, en primer lugar, porque en la medida en que es difícil entender el sentido de los hechos de violencia en Colombia, hay una dificultad también para la constitución de una opinión pública frente al fenómeno de la violencia colombiana. Y cuando hablo de la opinión pública, no me refiero únicamente a la opinión pública colombiana, sino también a una opinión pública en el extranjero, a una opinión pública internacional. Justamente el trabajo que yo hice de investigación sobre los relatos mediáticos en la prensa extranjera tenían que ver con una inquietud sobre la manera como actores extranjeros, como actores ajenos a la realidad colombiana, podrían en algún momento sentirse concernidos o no por lo que pasaba aquí, y de esa manera pues poder explicar un poco las formas de injerencia y de intervención en el conflicto armado colombiano. Y creo un poco que lo relevante es que intervenir en un conflicto como el colombiano ha resultado siempre muy complicado, precisamente porque resulta difícil entender el problema. La manera de entender el problema es básicamente a través del relato, un poco como lo plantea Ricoeur, que es el autor a partir del cual se inspira Pecó para plantear ese problema. Lo que plantea Ricoeur es que el relato le otorga un sentido a los acontecimientos. Sin ese sentido, intervenir en las situaciones problemáticas pues resulta muy difícil. Digamos que de ahí nació un poco como mi inquietud por jalar un poco y tirar esa problemática que planteó Pecó, proyectándola un poco en el escenario internacional. Y obviamente no solamente plantea problemas, la dificultad de elaboración del relato en términos de la construcción del sentido y de la opinión, y de una opinión pública que se sienta concernida frente a lo que pasa acá, sino también en términos del problema de la memoria y el olvido. Es otro tema también bien complejo que Pecó también ha trabajado mucho en sus libros. En este artículo se describen y analizan una serie de relatos elaborados por periodistas extranjeros entre 1946 y 1958 sobre la violencia, esta violencia con mayúscula. A partir de estos relatos, usted señala que, y aquí también me permito abrir comillas, se requiere demostrar cómo la construcción de sentido de los hechos de violencia en Colombia no ha sido solamente un reto y una dificultad que han experimentado los colombianos, sino también los observadores externos, en este caso preciso los periodistas extranjeros, que cubrieron los sucesos del conflicto entre liberales y conservadores durante los años 40 y 50. Háblenos, por favor, un poco más sobre esto. Yo básicamente lo que intenté hacer en el artículo fue identificar algunos grandes acontecimientos
por acontecimientos o grandes acontecimientos se entiende no simplemente aquellos hechos que atrajeron de manera importante la atención de los medios de comunicación extranjeros, sino que planteaban algún tipo de ruptura con respecto al sentido instituido hasta ese momento, ¿no? Y que obligan un poco a que las personas o los observadores traten de restituir esos hechos en un contexto para encontrar una nueva explicación, porque la explicación no es evidente, no es inmediata. Entonces, pues lo primero que hice fue analizar los diferentes artículos y encontrar como esos grandes acontecimientos que vendrían siendo 3 acontecimientos. El primero es el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, el segundo es el golpe de estado del general Rojas Pinilla en junio de 1953 y el tercero vendría siendo la destitución del general Rojas Pinilla en mayo del 57. Y lo que hice fue un poco mirar pues cuál es ese ejercicio como de construcción del sentido a partir de los relatos periodísticos. Es interesante pues en primer lugar encontrar que hay una dificultad muy grande para darle un sentido a los acontecimientos. Hay relatos que emergen en un momento dado y que tratan de darle sentido, como ocurrió por ejemplo con el Bogotazo, en donde aparece una primera, digamos, narración, una primera narrativa en la que aparece un poco como la idea de una insurrección liberal. Hay otra tesis que aparece, otra narrativa que aparece y que confronta esa primera narrativa, que es la tesis del complot comunista. Y uno va viendo cómo a medida que se van confrontando las narrativas y se van confrontando los relatos, va surgiendo como una dificultad para aprender los fenómenos de violencia y de manera, digamos, como relativamente rápida, se cae en una dificultad para construir un relato. Por ejemplo, si uno mira lo que ocurre con el Bogotazo, pues se da cuenta que esas 2 tesis son rápidamente o a medida que que van transcurriendo los relatos de los periodistas, van siendo un poco como puestas a un lado y aparece un poco la tesis de la barbarie y del caos que se impone como lectura de los acontecimientos, ¿no? También si uno mira, por ejemplo, todos los intentos de construcción del relato en torno a la violencia bipartidista a partir de la toma del poder del general Rojas Pinilla, ahí aparecen cosas pues muy curiosas también, ¿no? La primera es que la violencia bipartidista colombiana aparece en la prensa extranjera en el momento, paradójicamente, en el que prácticamente está terminando. El Bogotazo es un acontecimiento que es, como lo dice Herbert Brown, un hecho total, es decir, un hecho cuyo inicio y final es el mismo 9 de abril del 48. Inicia con el asesinato de Gaitán y termina con el entierro de Gaitán. Inmediatamente como que nos olvidamos de la violencia bipartidista y los periodistas extranjeros se olvidan completamente de eso. Y la atención sobre la violencia bipartidista reaparece con la toma del poder del general Rojas Pinilla. Reaparece paradójicamente en el momento en el que ya está declinando esa violencia, porque los años más cruentos de la violencia son 1948, 1949 y 1950, y la toma del poder del general Rojas Pinilla es en el 53. Y ahí uno vuelve a ver esa dificultad para elaborar el relato, dificultad en primer lugar para establecer un punto de origen de los acontecimientos, un punto de origen de la historia de lo que está pasando. Algunos dicen, no, eso arranca en el 46 cuando los conservadores retoman el poder. Otros dicen, no, eso arranca en el 48 con el asesinato de Gaitán. Otros dicen, no, eso es cuando Laureano Gómez toma el poder, y no se logra identificar el punto de inicio, ¿no? Otro tema son las razones por las cuales se enfrentan liberales y conservadores. A los periodistas extranjeros les sorprende mucho como esos enfrentamientos
crueles y sangrientos entre liberales y conservadores, pero no logran encontrar las razones de fondo que expliquen por qué razón se enfrentan. Y se retoman muchos relatos de los mismos colombianos que no dan tampoco mayor claridad, como ese relato que todos hemos escuchado de que finalmente pues las diferencias entre los unos y los otros no son muchas, porque los liberales van a misa a una hora y los conservadores van a misa a otra hora, lo cual significa que realmente no hay muchas diferencias entre los unos y los otros, y que realmente lo único que le da una explicación a todos estos fenómenos de violencia es el hecho de que los colombianos somos fuertemente apasionados por la política, y que las inscripciones en los partidos políticos son producto, digamos, de algo heredado familiarmente, lo cual no da tampoco mucho un sentido muy claro a los acontecimientos, ¿sí? Entonces, pues lo que intento mostrar es un poco esos intentos de construcción del relato por parte de los periodistas, esa dificultad para darle algún tipo de inteligibilidad a lo que está sucediendo en Colombia, y cómo en alguna medida los relatos que se construyen afuera no están completamente desvinculados de la forma como nosotros mismos los colombianos elaboramos el relato de lo que nos sucede, lo cual es muy importante para entender por qué razón también es difícil, ¿no?, que actores externos vengan y de alguna manera contribuyan a solucionar nuestros problemas, porque si nosotros no logramos entenderlos, pues muy difícil que ellos los entiendan y que por lo tanto aporten de alguna manera a una solución, ¿no? Yo diría que grosso modo es eso. Hay una parte del artículo rápidamente que la menciono, y es que si bien hay como una entrelazamiento entre relatos confeccionados a nivel doméstico por parte de los colombianos y los relatos a nivel externo, también hay ocasiones en las cuales los observadores extranjeros elaboran sus relatos a partir de sus propios marcos interpretativos, como ocurrió en el momento en el que, un poco antes de que el general Rojas Pinilla asumiera el poder, y en el que algunos periodistas intentaron tratar de dar una explicación de la violencia bipartidista como si se tratara de una persecución religiosa contra los protestantes. Creo que eso es algo que nosotros como colombianos nunca hemos escuchado, y pues no me alargo mucho ahí, más bien invito a las personas que quieran leer el artículo a que vean esa parte, que es bien interesante. A modo de cierre, Juan Carlos, por favor, coméntenos brevemente las conclusiones a las que llega a través de este artículo. Mostrar esa dificultad de la construcción del relato y de hacer la puesta en relato de la violencia colombiana. Pecó ha insistido en que ese es un problema que no se circunscribe únicamente al periodo de la violencia bipartidista. Es algo que también se aplica a otros periodos, y sobre todo, especialmente, a lo que él denomina el periodo de la violencia generalizada, es decir, todo ese periodo que arranca a partir de los años 80, en donde diferentes formas de violencia se imbrican, ¿sí? Esa dificultad de construcción del relato, pues, también es importante decirlo, obedece a una complejidad del fenómeno mismo de la violencia, en donde hay múltiples dimensiones que están imbricadas y que hacen difícil la lectura del fenómeno de la violencia. Pero hay dos cosas muy importantes que yo rescato, además, justamente de la reflexión que hace Pecó sobre este tema, y que tienen una implicación fundamental, y es un poco que hay una forma de puesta en relato de nuestros fenómenos de violencia muy particular, que está muy marcada por dos, digamos, como formas de experiencia de lo vivido. Y una es el inmediatismo y otra es la repetición. La idea del inmediatismo es un poco de que la violencia se repite, y es una sucesión de hechos que se repiten, y unos hechos que se van, digamos, como superponiendo los unos sobre los otros
sin que exista una mayor posibilidad de construcción del sentido, es decir, de poner todos esos acontecimientos que se suceden en una trama histórica de más largo plazo. Eso por un lado, y por otro lado, el tema de la repetición, que es un poco la idea de que finalmente para poder tratar de dar sentido a los acontecimientos, lo que hemos hecho un poco es construir una narrativa en la que la violencia es entendida como una especie de repetición de la violencia. O sea, la violencia del siglo XX no es más que una repetición de la violencia del siglo XIX, de la violencia bipartidista, lo cual también resulta muy problemático, ¿no? Porque una de las cosas también importantes, interesantes, y esa es una labor que creo que han hecho varios historiadores en Colombia, es hacer un esfuerzo por entender no solo las continuidades de la violencia, porque pues sí, es cierto que en el siglo XIX liberales y conservadores se enfrentaron, sino también las discontinuidades de esa violencia. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre las guerras civiles entre liberales y conservadores del siglo XIX y la violencia bipartidista de mitad del siglo? ¿Y cuáles han sido como momentos de ruptura también? Porque esa idea de la repetición nos hace pensar un poco de que la violencia es como una especie de fuerza omnisciente y omnipresente en la historia de la nación, y nos impide reconocer momentos en los cuales la violencia no ha estado muy presente, como en la primera mitad del siglo XX, antes de que arranque la violencia bipartidista. Entonces, pues creo que esas son como dos conclusiones importantes que realmente las retomo de lo que ya ha dicho Daniel Pecó en su obra. Gracias nuevamente por participar en este espacio, y a las personas que nos ven, les invitamos a consultar este número completo, el número 105 de la revista Análisis Político, que se encuentra disponible a través de la plataforma de las revistas de la Universidad Nacional de Colombia.